En los pasillos silenciosos de un hospital, donde las luces nunca se apagan y el eco de la tristeza parece impregnarse en las paredes, a veces ocurren cosas que desafían toda lógica. ¿Qué harías si una figura misteriosa, vestida como del pasado, se acercara a ayudarte y luego desapareciera sin dejar rastro? Hoy te traemos un relato real, contado por una usuario que vivió un encuentro inquietante con la planchada, la legendaria enfermera fantasma de México. Una historia que combina el miedo, la esperanza y lo inexplicable en el momento más vulnerable de su vida. Es posible que el espíritu de una enfermera del pasado siga cuidando a los más débiles. Prepárate para descubrir esta escalofriante historia y saca tus propias conclusiones. Mi encuentro con la planchada. Quiero compartir esta experiencia, una que aún me estremece al recordarla. Lo que voy a contar sucedió hace casi 20 años, en México, en una etapa muy difícil de mi vida. Durante mucho tiempo pensé que era producto de mi imaginación, hasta que lo platiqué con mi mamá y descubrí que no estaba sola en lo que viví. Alrededor del año 2006, cuando tenía entre 14 y 16 años, fui diagnosticada con cáncer. La enfermedad requirió una operación y un tratamiento especializado en la Clínica 25 de Monterrey. Vivíamos en un pequeño pueblo llamado Sabinas, Coahuila, donde los hospitales eran pequeños y limitados, así que el viaje de 5 horas en ambulancia hasta Monterrey se volvió algo frecuente. Aún recuerdo la sensación de incertidumbre cada vez que veía alejarse el paisaje de mi hogar mientras nos dirigíamos a esa gran ciudad, cargada de esperanzas, pero también de miedo. Mi primera noche en el hospital fue abrumadora. Me asignaron al piso 3, en el área pediátrica. Era un entorno que combinaba sonidos constantes de máquinas y monitores, junto con el suave llanto de bebés que resonaba en los pasillos. Había algo peculiar en el ambiente, una tristeza silenciosa que impregnaba el aire, como si el dolor de tantas vidas se hubiera quedado atrapado entre esas paredes. La rutina del hospital era agotadora. Las largas noches, interrumpidas por ruidos repentinos y luces que nunca se apagaban por completo, hicieron que mi mamá y yo buscáramos formas de distraernos. Pasábamos horas dibujando o hojeando revistas, intentando ignorar la angustia que nos rodeaba. Aún así, no podíamos evitar sentir una presencia constante, algo que no podíamos ver, pero que parecía estar siempre cerca. Una mañana, mientras estábamos entretenidas, ocurrió algo que cambiaría mi percepción para siempre. Una enfermera entró a la habitación. Su presencia no me sobresaltó. Estaba acostumbrada a que el personal viniera a revisar mi estado o a administrar medicamentos. Lo que me llamó la atención fue su uniforme. Llevaba una falda blanca perfectamente planchada, medias inmaculadas y un chaleco verde. Era un atuendo que no había visto antes, pero no le di mucha importancia en ese momento. Podía escuchar con claridad los sonidos de su trabajo, el tintineo de los frascos, el clic metálico al ajustar la aguja, el leve roce del medicamento mientras lo administraba. Habíamos pasado tanto tiempo allí que conocía cada movimiento de memoria. Incluso murmuraba algo, pero no logro recordar sus palabras. No levanté la vista, confiando en que todo era parte del procedimiento habitual. Después de unos minutos, la enfermera salió de la habitación sin decir nada más. Apenas noté su partida, ya que mi mamá y yo seguimos inmersas en lo que hacíamos. Poco después, otra enfermera entró en la habitación con el mismo medicamento, Vincristina. Confundida, le dije que ya me la habían administrado, pero su expresión cambió de inmediato. Revisó el registro y con un tono preocupado, aseguró que no había registro alguno de esa primera dosis. Insistí en que una enfermera ya había estado allí, describiendo su uniforme con detalle. Mi mamá, igual de confundida, insistió en que acabábamos de verla, pero nada tenía sentido. Esa noche, mi mamá decidió hablar con el personal del hospital. Lo que descubrió hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Ninguna enfermera usaba ese uniforme, ni lo había hecho en los últimos 20 años. De hecho,
Era imposible que alguien entrara con esas prendas sin ser notada. Al día siguiente, mi mamá me contó lo que había sucedido, y ambas estuvimos días enteros preguntándonos qué había pasado. Finalmente, una de las enfermeras del hospital se acercó a nosotras con una expresión seria, casi solemne. «Fue la planchada», dijo. «Ella cuida de los niños enfermos y a veces les da lo que necesitan. Nunca hace daño, no tienen de qué preocuparse». Su explicación me dejó helada. Había oído hablar de la planchada, la famosa leyenda de la enfermera fantasma que vaga por hospitales, pero nunca pensé que pudiera ser real. Siempre creí que la planchada era una figura que castigaba a los negligentes, pero, según el personal del hospital, ayuda a los niños en situaciones críticas. No sé qué pasó esa mañana. No puedo explicar quién fue esa mujer ni cómo supo lo que necesitaba, pero lo único que sé es que me recuperé. Durante días, mi mamá y yo no dejamos de hablar de lo ocurrido. Las enfermeras también parecían desconcertadas. Las noches siguientes fueron inquietantes. Aunque no volvimos a verla, la sensación de que algo o alguien nos observaba persistió. A veces, el aire en la habitación se volvía extrañamente frío, o los sonidos del hospital parecían detenerse, dejando un silencio que se sentía antinatural. Por momentos, me preguntaba si había imaginado todo, pero los detalles eran demasiado claros para ser un sueño. Con el tiempo, mi salud mejoró y pude regresar a casa con mi familia. Sin embargo, esa experiencia nunca me abandonó. Aunque no puedo explicar lo que sucedió esa mañana, estoy segura de que algo más allá de nuestra comprensión intervino. Tal vez estaba tan cerca de la muerte que crucé un umbral que la mayoría de las personas nunca experimenta. No sé si fue un acto de bondad, pero agradezco haber vivido para contarlo. Hoy, después de tantos años, sigo pensando en los niños que compartieron ese espacio conmigo. Me pregunto si ellos también sintieron lo que yo sentí, si fueron visitados por la planchada o por alguna otra presencia que velaba por nosotros en esos momentos de desesperación. Tal vez nunca encuentre todas las respuestas, pero al menos puedo decir que lo vivido me enseñó que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que en los momentos más oscuros a veces encontramos ayuda de formas inesperadas. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Cada semana exploramos nuevos relatos de misterio, terror y lo inexplicable. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Y si tienes alguna historia, compártela en los comentarios. Podríamos incluirla en uno de nuestros próximos videos.